Aquella noche, después de que el niño se desvaneciera entre la nieve, no pude dormir. Me senté en mi sillón de madera junto a la chimenea apagada, sosteniendo un rosario antiguo que fue de mi madre. Las cuentas desgastadas giraban entre mis dedos. Afuera, el viento silbaba entre los olivos de la plaza, y la luna, pálida, iluminaba el vitral de la sacristía con una luz fría. La imagen de la Virgen no salía de mi mente. Había sido tallada hace más de un siglo, con facciones suaves y manos abiertas. Pero esa mañana, por primera vez, parecía viva. La forma en que la luz la tocó, como el niño la miró, el escalofrío que recorrió mi cuerpo. Fue como un susurro en el alma, como si alguien intentara hablarme. Y entonces, las palabras de mi madre volvieron como una ola callada rompiendo en mí. Ella murió hace más de 30 años. Y esa noche, la escuché con claridad. Marco, nunca abandones a tu pueblo. Aunque no vengan, aunque parezca inútil. Algún día, hijo, alguien escuchará, y lo sabrás. ¿Cuántas dudé de mi propósito? Pero ese niño, esa mirada llena de dolor y misterio, esa pequeña sonrisa antes de desaparecer, me reavivó, me hirió y sanó a la vez. No sabía quién era ni de dónde venía, pero en el fondo sabía por qué estaba allí. A la mañana siguiente, decidí algo simple, pero profundo. Coloqué flores frescas a los pies de la Virgen, por primera vez en años, y recé un Ave María en voz alta. Esa tarde, recibí una llamada que me heló la sangre. Una anciana, que dejó la iglesia hace 25 años, pidió que fuera a rezar por ella en su casa. Padre Marco, six al niño. El de su misa pasó por aquí, tocó mi ventana. Guard silencio. No dijo nada, solo señaló la iglesia y se fue. Mi corazón se aceleró. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era ese niño? Corrí a la parroquia, me arrodillé ante la Virgen y repetí, «Madre, ¿es tuyo?» El silencio fue total, pero me crecía la certeza de que no era una semana más. Algo se preparaba, algo que llegaría pronto y cambiaría no solo mi fe, sino la de todo San Pietro. No imaginaba cuán rápido, porque el domingo siguiente, ella cayó. El día de la Epifanía siempre fue especial para mí. Celebrar la manifestación de Cristo a los Reyes Magos me recordaba que Dios se revela a los humildes, a los lejanos, a los inesperados. Pero ese año, en San Pietro, se revelaría a todos de forma visible, clara, imposible de ignorar. La mañana estaba cubierta de niebla, la nieve de la semana anterior era hielo en las aceras. Se sentó en el tercer banco, más cerca del altar, y no apartó la vista de la Virgen ni un segundo. Otros rostros llegaron. Poco a poco. La pareja Moretti, la señora Anna con su bastón, el viejo Giuseppe, que apenas oía, pero venía cada 6 de enero. Éramos 12, como los apóstoles. ¿Coincidencia? Tal vez no. Inicié la misa con el alma inquieta. Al abrir el Evangelio, las palabras me golpearon, y entrando en la casa, encontraron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Mt 2:11. Leí despacio, miré a la Virgen, luego al niño. Él estaba arrodillado, cabeza baja, manos unidas, como quien lo entrega todo. Entonces, una ráfaga de viento entró por las ventanas laterales. No fue fuerte, pero sí repentina. Y con ella, un sonido seco, un estruendo sordo, como si algo pesado cayera. Todos giraron. Mi corazón se detuvo. La imagen de la Virgen, que por más de un siglo estuvo en un nicho a 2 metros de altura, estaba en el suelo, intacta, sin grietas, sin astillas, sin velas volcadas. Había descendido, no desplomado, como colocada por manos invisibles. Un silencio llenó la iglesia. Las personas se miraban, algunas con miedo, otras con lágrimas. Pero el niño se levantó, caminó hasta la imagen, se arrodilló y se persignó. Intenté hablar, continuar la misa, pero mi voz se quebró. Mis manos temblaron. Por primera vez en años, me quedé sin palabras ante el altar. No era casualidad. Era un llamado, un milagro, un gesto del cielo. Pero nada me preparó para lo que vino después. Porque cuando miré al niño, ya no estaba. Me quedé frente a la imagen caída, ante un vacío mayor. El niño había desaparecido. La iglesia se sumió en un silencio que gritaba por dentro, ese que surge cuando la razón no explica lo que los ojos ven. Me acerqué a la Virgen con pasos lentos. Mi corazón latía fuerte, como si fuera a estallar. Las velas temblaban, pero no había viento. Toqué la escultura con reverencia, pesada, fría, intacta. Había caído de más de 2 metros. Era imposible que no tuviera un rasguño.
Pero allí estaba, entera, con ojos mirando al cielo, brazos abiertos, como si hubiera bajado por voluntad propia. La señora Ana se acercó, temblando. Padre, esto es una señal, ¿verdad? No pude responder. Tomé su mano arrugada con firmeza. Las personas comenzaron a arrodillarse. Algunas rezaban en silencio, otras lloraban abiertamente. Un hombre desconocido entró, se quitó el sombrero, se arrodilló y rezó el rosario sin hablar, como si supiera, como si hubiera sido llamado. Guardé la Eucaristía en el sagrario, pero la celebración ya no estaba en mis manos. Era la Virgen quien guiaba. Regresé a la sacristía, cerré la puerta, me senté en el banco de madera y lloré como niño. No por miedo ni emoción. Lloré porque supe que no estaba solo. Durante años celebré para bancos vacíos, con el alma pesada, pensando que el cielo callaba. Pero en esa caída suave, en ese sonido sordo, en esa imagen intacta, el cielo respondió. Intenté hallar una explicación racional. Subí al altar, revisé el nicho. La base estaba firme, nada agrietado, nada dañado. No hubo temblores, ni animales, ni viento. El vitral al lado ni siquiera se abría. No había razón para que la imagen cayera. Salvo una, ella quiso. La Virgen quiso bajar, tocar el suelo de nuestra iglesia, acostarse a nuestros pies para decir, estoy aquí, aún los cuido. Volví al pueblo, pregunté en casas, panaderías, tiendas. Describí al niño. Nadie lo conocía, nadie lo había visto. Era como si nunca hubiera existido. Pero yo sabía lo que vi, lo que sentí. Desde ese día, nada fue igual en San Pietro. A la mañana siguiente, la iglesia amaneció con las puertas abiertas, no por descuido, sino porque no las cerré tras lo ocurrido. Algo me decía que la casa de Dios debía respirar, dejar que el mundo entrara, que los pasos volvieran a resonar, que las oraciones olvidadas hallaran el camino al altar. Y así fue. Por primera vez en años, las personas regresaron sin invitación, sin cartel, sin anuncio. Ana volvió, aunque apenas caminaba. El viejo Giuseppe llegó antes de la misa con un ramo de romero para los pies de la Virgen. Dos niños del pueblo, que ni sabía que rezaban, encendieron velas y miraron la imagen como si fuera algo sagrado y vivo. La imagen, aún caída, reposaba en un altar improvisado, cubierto con un mantel blanco y flores simples. Todos querían verla, tocarla. La noticia se esparció como fuego en hierba seca. La imagen de la Virgen cayó desde lo alto y no se rompió. Un niño apareció y desapareció. El padre se quedó sin palabras. Llegaron curiosos, escépticos, devotos, todos en silencio. Un silencio que hablaba fuerte, que se expandía como un perfume. Observaba todo con el corazón inquieto, pero en paz. Sabía que ese momento no era mío, no venía de sermones ni oraciones elocuentes. Era obra de ella. Recordé una frase de mi abuela: cuando María entra en silencio, el cielo prepara algo grande. Y todo estaba cambiando. La iglesia, antes vacía, ahora resonaba con pasos, velas encendidas, voces bajas. Y yo volví a ser sacerdote con alegría, no por gloria, sino por propósito. Una señora se acercó, con manos callosas y un rosario en el bolsillo. Padre Marco, dijo, con lágrimas, he vuelto. Perdí la fe cuando mi esposo murió hace 20 años. No entré aquí desde entonces. Pero al oír del niño y la imagen, algo ardió en mi pecho. Fue ella quien te llamó, hija, respondí, con voz entrecortada. Ella nunca dejó de amarte. La mujer lloró, como una hija que regresa a casa. Comprendí que la imagen no cayó por accidente, sino para levantar algo en nosotros, algo sepultado. La fe. Y aún no lo sabía, pero la revelación más profunda estaba por llegar. Una respuesta que me haría entender no solo el milagro, sino quién era el niño. Los días siguientes parecían de otro tiempo, de los que viven en la memoria de los ancianos. La iglesia de San Pietro, antes abandonada, volvió a respirar. El confesionario, que crujía de soledad, ahora tenía filas discretas de gente que regresaba rota, pero esperanzada. Las velas no dejaban de arder. Las flores en el altar se multiplicaban. La imagen de la Virgen, en su altar provisional, parecía más luminosa, aunque era el mismo yeso envejecido. Noté algo más impresionante. No solo regresaba la fe, sino los lazos rotos por el tiempo, el dolor y la indiferencia. Jóvenes que nunca pisaron una misa llegaron con sus abuelos. Parejas que apenas se hablaban rezaban el rosario juntas. Incluso viejos rivales del pueblo se saludaron con gestos pequeños,
pero sinceros. Todos sin prédicas, sin palabras sobre conversión o pecado. Fue su presencia, silenciosa, firme, maternal. Una mañana, al encender las velas, hallé algo que me hizo llorar de rodillas. En el banco delantero, un niño de unos 7 años dormía bajo una manta fina. A su lado, una mujer humilde sostenía un rosario, mirando a la Virgen. Al acercarme, se levantó, se quitó el sombrero y dijo: «Perdón, padre, mi hijo quiso venir a rezar. Tiene cáncer». Dijo que soñó con una señora que prometió cuidarlo, la Madre de la Luz. «Por eso vinimos». No respondí con palabras, solo me arrodillé con ellos y recé. Así era cada día. La gente llegaba con dolores profundos, esperanzas frágiles, y salía con la mirada más firme, no por milagros visibles, sino por uno interior en marcha. Empecé a tomar notas en un cuaderno, nombres, fechas, rostros, no para un libro, sino para no olvidar. Sabía que esto era algo mayor. Y una tarde, con la iglesia llena de silencio y ojos llorosos, llegó la respuesta que buscaba. Una anciana desconocida subió los escalones con esfuerzo y me llamó: «Padre Marco, ¿puedo mostrarle algo?». Sostenía una foto antigua. Allí estaba el niño, el mismo de la misa, el que desapareció tras la caída de la imagen. «Es mi nieto», dijo, «pero partió hace 2 años». La foto temblaba en sus manos. El niño sonreía tímidamente junto a un cachorro y una bicicleta vieja. Era él, sin duda. Me senté en el primer banco. Ella se sentó a mi lado, mirando a la Virgen. «Se llamaba Luca», dijo. «Luca», repetí, como invocando a un ángel. Tenía 8 años cuando lo atropellaron volviendo de la escuela. Cerré los ojos. Un nudo me apretaba la garganta. Ella siguió. En sus últimos meses, solo hablaba de la iglesia. Decía que extrañaba la misa, que soñaba con una mujer hermosa que lo llamaba «mi pequeño soldado de la fe». Punto. Me giré, sin contener la emoción. «¿Cree que él vino aquí?». Ella asintió, con lágrimas. «Lo creo, padre, porque el día que la imagen cayó, sentí mi corazón arrastrado aquí». Desperté con dolor en el pecho, pensando: «Ve a la iglesia, él está allí». Punto. Guardé silencio, lleno de reverencia. En ese instante, comprendí algo que había intentado racionalizar. Luca no era un visitante, era el portador de la promesa, un instrumento de la Virgen, enviado misteriosamente para despertar corazones dormidos. Recordé mi promesa a mi madre. «Nunca dejes de servir, Marco. Algún día alguien escuchará». Y lo supe. Ese era el día. Luca escuchó. No solo escuchó, respondió. Trajo de vuelta a los que se fueron, lágrimas a los escépticos, rodillas al suelo de quienes nunca se arrodillaban. Y la Virgen no cayó. Descendió, al nivel del pueblo, al polvo, para decir: «Estoy con ustedes». Desde ese día, mi misión tuvo un nuevo nombre: gratitud. No había soledad en los bancos, ni silencio en el altar, ni frialdad en mi fe. La promesa se cumplió, pero la historia no terminó, porque algo aún más inesperado estaba por suceder, algo que probaría que el cielo nunca actúa a medias. Esa noche, tras hablar con la abuela de Luca, no dormí. Me quedé en la capilla lateral, mirando la llama del cirio pascual. El silencio de la madrugada era profundo, solo roto por el crujido de las maderas y el viento entre los olivos. Tanto había pasado. La Virgen descendió sin romperse, Luca apareció y desapareció, los fieles regresaron, la fe renació. Pero algo latía en mí, una certeza sin forma de que no era el final. Fui al archivo detrás de la sacristía. Entre libros de bautismos, defunciones y notas parroquiales, encontré el registro del entierro de Luca. Fecha: 6 de enero. Hace 2 años, Epifanía. El mismo día que apareció. Cerré el libro, con manos temblorosas, y lloré. No era coincidencia, era propósito, era amor. Luca regresó el día que partió, y eligió la casa de Dios para hacerlo. Al día siguiente, el cielo estaba despejado. Las campanas sonaron con fuerza, como anunciando algo. A las 8, Anna, que apenas caminaba, llegó con 2 bastones, ojos hinchados de llorar. «Padre, tuve un sueño. El niño me llamó por mi nombre, dijo que debía comulgar, que María me esperaba. Lloraba, y al despertar, el dolor en las rodillas se fue. No sé qué pasa, padre». «Está siendo tocada, hija», respondí. Esa mañana, una pareja que no pisaba la iglesia en 30 años trajo una donación para restaurar el tejado. «Queremos agradecer», dijo el hombre, con lágrimas.
Nuestro hijo, alejado de la fe, volvió tras lo ocurrido y nos pidió perdón. Soñó con un niño que decía, la señora está llamando. Punto. Durante esa semana, recibí más relatos. Gente de pueblos vecinos llegó a San Pietro, diciendo que soñaron con el niño. Lo describían con precisión, sin haberlo visto. Aparecía en sueños, sensaciones, intuiciones, siempre con el mensaje: la madre está aquí. Vuelvan a ella. La diócesis envió a autoridades. Investigaron, fotografiaron, tomaron testimonios. No hallaron cables, fallas estructurales ni manipulaciones. Un sacerdote de la comisión, tras rezar conmigo, dijo: Marco, ¿te das cuenta de qué pasa aquí? Aún lo intento, respondí. Me miró y dijo: no es solo una señal para San Pietro, es un llamado para todos. ¿Y el niño es María? Confundido, pregunté. ¿Cómo? Sonrió. La madre habla en el idioma del corazón. A veces con lágrimas, otras con sonrisas. Pero cuando quiere tocar lo profundo, envía a un niño, un alma pura, como en Fátima, como en Lourdes, como Luca aquí. Lloré como nunca. Comprendí. Luca fue un regalo, un pequeño enviado para reavivar la llama, devolver sentido a las promesas y decir: ella está con nosotros. El domingo, 11 de febrero, fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, fue simbólico, mariano, elegido por la madre, lo siento así. La iglesia de San Pietro estaba llena antes de las 7. Familias, jóvenes, ancianos en sillas de ruedas, gente de pueblos lejanos, llegaban en silencio, con lágrimas, rosarios, fotos de seres queridos. Algo los llamó, y yo sabía su nombre: María. La imagen de la Virgen, en el centro del altar, rodeada de flores blancas y ramas de olivo, ya no estaba en un nicho alto, sino cerca, al alcance. Junto a ella, en un soporte de madera, la foto de Luca, su sonrisa dulce, sus ojos sinceros. Subí al altar, con la sotana nueva que una señora me regaló, queriendo vestir al Padre del Milagro. Pero yo sabía que el milagro no era mío. Inicié la misa, hablando de María en Caná, en la cruz, en Lourdes y ahora en San Pietro. En la consagración, pedí silencio. Ofrezcamos este momento a quien descendió para recordarnos que el cielo está cerca. Elevé la hostia, y un niño en el primer banco gritó: «Mamá, es el niño, mira, está allí». Todos giraron. La madre intentó calmarlo, pero miré al pasillo lateral. Por un segundo, vi a Luca. Mismo abrigo, misma sonrisa. Me miró con ternura, se giró y desapareció. No fui el único. 5 personas lo vieron, describieron lo mismo, sin ponerse de acuerdo. Y más. Una joven, Clara, estéril por años, cayó de rodillas tras la comunión, temblando. En la siguiente misa, contó que sintió una mano infantil tomar la suya y oyó: «Serás madre». Meses después, estaba embarazada. Surgieron más testimonios, curaciones de ansiedad, reencuentros familiares, perdones entre hermanos separados por décadas. No era espectáculo, era paz, una paz que tocaba la carne. Frente a ese pueblo conmovido, esa iglesia viva, esa madre sonriente de yeso, comprendí. El milagro no fue la caída, fue que el pueblo se levantara. Luca no volvió, al menos no en cuerpo. Pero a veces, alguien cuenta un sueño, una intuición, pasos suaves en la oración, y sonrío, porque sé que está aquí, en el niño que reza, en el padre que regresa, en la anciana que sonríe otra vez. Hoy, la iglesia de San Pietro está viva, llena de flores, luz y sobre todo, fe. Yo, un viejo sacerdote que casi perdió la esperanza, recuerdo cada día la promesa a mi madre. Algún día alguien escuchará. ¿Alguien escuchó? Respondió con amor, presencia, fe. Si pasas por San Pietro, entra, respira hondo. Tal vez oigas un susurro, sientas una mano pequeña, un brillo cerca del altar. Entonces entenderás lo que entendí. La Virgen María sigue descendiendo cada día, donde más se la necesita, en el silencio, en el amor, en la fe de los pequeños.